Bueno, pues comenzamos la clase donde lo dejamos el otro día, en el caso quinto. Os recuerdo que estábamos viendo la eliminación inversión patrimonio neto de, del primer año, es decir, las distintas posibilidades que había el primer año, pero sobre todo habíamos considerado que el control era al 100%. Todos los casos que hemos visto hasta ahora, los 5 casos que estábamos viendo, eran un control al 100%, le hemos hecho variaciones sobre si coincidía el valor contable con el valor razonable, hicimos algunos que coincidían, otros que no coincidían, y si coincidía el coste de la combinación con el valor razonable del patrimonio neto, es decir, si surgía, no surgía fondo de comercio ni diferencia negativa, surgía fondo de comercio o surgía diferencia negativa. Hemos estado jugando, por lo tanto, con esas variaciones. Los 4 primeros casos coincidía, la fecha de control coincidía con la fecha del proceso de consolidación. Es decir, habíamos supuesto que todo era el 31 de diciembre. Y en el quinto caso incluíamos una variante, que era el que veíamos el otro día y lo dejamos y os dije que echarais un vistazo precisamente para intentar comprender bien en qué consistía. Así que en este caso, el caso quinto es donde la fecha control es diferente o difiere de la fecha del proceso de consolidación. Y la fecha de control podría ser en cualquier momento del año. Pero bueno, nosotros siempre vamos a coger normalmente el principio del año para que haya un año, o que sean fechas que estén bien, más o menos que sean razonables, para que no compliquen mucho los cálculos posteriores. En definitiva, repito entonces, dos momentos distintos. En dos momentos distintos. Si existen dos momentos distintos, entonces lo que teníamos que hacer era, en primer lugar, era aplicar el método de adquisición en el momento del control y posteriormente, en la fecha del proceso, aplicábamos lo que sería todo el proceso, los 5 puntos del itinerario, que todavía no lo hemos explicado todo, pero que será el que al final terminemos aplicando completamente, y esos 5 puntos son los que nos llevan a cerrar todo el proceso de eliminación e inversión patrimonial. Bueno, repasando un poco el caso quinto, que os lo dejé así, lo hicimos un poco rápido, os dije que lo reflexionarais bien, que lo miraseis. Si revisamos bien el caso quinto, vuelvo a repetir, es un caso donde el momento de control no coincide con la fecha del proceso de consolidación. Estas dos no coinciden. Por lo tanto, vamos a requerir dos momentos distintos, nos van a requerir dos momentos distintos con actuaciones distintas. Está claro que en este caso todavía manteníamos el 100% del dominio, con lo cual no hay socio externo, no tenemos metida esta casuística todavía. El valor contable difiere del valor razonable, por lo tanto ahí habría algún elemento que hemos incluido únicamente el terreno por ahora, que es un elemento no amortizable, y el coste de la combinación no coincide con el valor razonable del patrimonio neto, que surgía una diferencia negativa. Perfecto. Y el caso que habíamos planteado era que la sociedad J tenía el 100% al inicio, como estábamos diciendo, al inicio del ejercicio, con un coste de combinación de 1.519. La diferencia entre el valor contable y el valor razonable era un terreno que había que incrementarlo en 210, ¿no? Durante el ejercicio no se había realizado ninguna operación, esto es importante, es decir, no se ha realizado ninguna operación entre el momento del control y la fecha del proceso. Internamente, operaciones entre ellos, porque si se generan operaciones internas, eso es lo que vamos a ver en el capítulo 4, y eso va a generar unos resultados internos que hay que eliminarlos, etcétera, etcétera. Eso lo trasladamos para las problemáticas del capítulo 4. Y por lo tanto, ahora mismo no lo vemos. Y el tipo impositivo, el 30%. Perfecto. Entonces, nos daban situación del patrimonio neto a fecha de control. A la fecha de control, lo que tenemos es un patrimonio neto, en este caso, de capital 1000 y de reserva 400. Y también nos daban la situación patrimonial del 31 del 12, en el momento del proceso, que es cuando se entregan las contabilidades individuales cerradas, y ahí se va a proceder a la consolidación. Aquí nos dan el coste de la combinación, nos daba el patrimonio neto
de la dominada, que como veis serían 1.400, y lo que nos dan es una cuenta de pérdida y ganancia que evidentemente es una cuenta de pérdida y ganancia que se ha obtenido después del control. Porque fijaros que en el momento de control no había pérdida y ganancia. Esta pérdida y ganancia se ha generado desde el 1 de enero hasta el 31 del 12. Por lo tanto, una de las cosas que vamos a ver a lo largo de este capítulo es que todos los elementos que se generen después del control son repartibles. Es decir, si hay pérdida y ganancia que se ha generado después del control, pues habrá que repartirla entre socios externos y la entidad. En este caso, no es nuestra casuística, porque nosotros estamos dominando al 100%. Por lo tanto, no vamos a repartir nada entre los socios externos porque no hay socios externos. Pero es interesante saber que ya si hubiese una pérdida y ganancia posterior al momento de control, esa pérdida y ganancia sería repartible. Eso nos va a pasar también con otros tipos de elementos, por ejemplo, con subvenciones concedidas después del control, las reservas concedidas después, incremento o decremento de reservas obtenidas después del control. Sí, que eso va a ser las casuísticas que vamos a incorporar en lo que ya nos queda de tema, ¿no? Y que va a ir dándole un cierto grado de añadido, de dificultad a todo esto. Bueno, esta es la situación de parte. Nosotros, como estamos en el año, en el primer año, tenemos que diferenciar la fecha de control con la fecha del proceso. La fecha de control, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ya lo dijimos. Lo que hacemos es que el 1 del 1, que es cuando controla, en este caso, al no existir coincidencia, hacemos el método de adquisición. Calculamos, entonces, cuál es el coste de la combinación, que ese nos lo viene dado, 1.519. Pero tenemos que calcular el valor razonable de los activos, los pasivos, el valor razonable del patrimonio neto. Como lo que había era un terreno que estaba incrementando 210, lo sacamos neto de impuestos y aquí nos da el valor razonable del patrimonio neto de la dominada. 1.400 el capital más la reserva, y 210 menos 63 del pasivo por impuesto diferido, que me da un valor razonable del patrimonio neto de 1.547. Ese es el valor razonable del 100% del patrimonio neto, que efectivamente yo controlo el 100%. Efectivamente tengo un control del 100% del patrimonio neto. Por lo tanto, lo incorporo la totalidad de las cifras. Con lo cual, la diferencia, aplico el método de adquisición, diferencia entre el coste de la combinación y el valor razonable del patrimonio neto, en este caso el 100%, me da una diferencia negativa de 28. Una diferencia negativa que es un ingreso. Es decir, yo he pagado menos de lo que realmente vale a valor razonable esa entidad. He pagado 1.519 cuando la entidad vale, su valor razonable es 1.547. Con lo cual, ahí genero un ingreso que va a la cuenta de resultados. Como ya hemos ido explicando y lo vamos a ir viendo a lo largo de los distintos ejemplos también que vayamos poniendo. Perfecto. Ya tengo los datos, por lo tanto, ya tengo la información que necesito para cuando llegue el momento del proceso. Pero yo esto lo hago con los datos que me dan de la fecha del momento de control. La cuenta de pérdida y ganancia, vuelvo a recordar, a decir que no ha entrado en el cálculo, como habéis visto, del valor razonable, primero, porque no estaba en el momento de control, y segundo, porque aparece en el 31 del 12, y eso es un elemento de patrimonio neto posterior al momento de control. Y eso es repartible. Vuelvo a repetir, en este caso no, porque controlo el 100%, pero veréis cómo a partir de ya, que normalmente no ponemos el 100% del control, pues vais a tener que estar siempre con el concepto de reparto. Y es un elemento que lo vamos a tener siempre en consideración. ¿De acuerdo? Es decir que, bueno, ya tengo aplicado el método de adquisición. Una vez que he aplicado el método de adquisición, pasaría a lo que sería la segunda parte de la metodología, que me traslado al 31 del 12, de ese año, del X0, que es donde se establece el proceso de consolidación. En ese proceso de consolidación, hemos dicho que teníamos 5 puntos. Lo volveremos a repetir, yo qué sé, hasta que se os quede perfectamente. Esos 5 puntos, que son puntos que nosotros hemos establecido como estándares más o menos, que os lleve perfectamente al final, al cierre y a la obtención del proceso de consolidación, lo deberíais mantener siempre.
Lo primero que hemos dicho serían los ajustes a valor razonable. Vamos a ver cómo en este caso estamos utilizando un elemento no amortizable. Y además es el primer año, por lo tanto tampoco nos afecta. Entonces nosotros lo primero que hacemos es reconocer a valor razonable ese terreno. Incrementamos el valor del terreno y reconocemos la reserva ya porque la dejamos neta de pasivo por impuestos diferidos. Por lo tanto, esta sería la situación, lo primero que haremos en el proceso de consolidación al 31 del 12. Lo que hacemos es ni más ni menos que reconocer la plusvalía generada por el terreno. Y en este caso, en el momento que tengo la plusvalía reconocida, ya me iría a mi hoja de trabajo, que habéis visto que las he cambiado un poco para que se adapte a lo que alguien me solicitó el otro día, que estaba todo en una sola columna, no sé si fue en este grupo o en el otro, pero bueno, lo he separado para que lo tengáis de una manera más, y además le he quitado lo del debe y el haber ya, y lo he puesto con signo positivo y negativo para que os vayáis acostumbrando. Nosotros ya tenemos aquí la agregación, como estáis viendo, la agregación de J y A, la dominante y la dominada, y este es el ajuste a valor razonable. ¿Qué es lo que hacemos? Pues si mirando el asiento, lo que tenemos que conocer son los términos de lo que significa cargar y abonar una cuenta de activo de pasivo. Es decir, en este caso, un cargo en la cuenta de activo de terreno, pues sumar e incrementa el terreno. Un abono en una cuenta de patrimonio neto, en este caso, es positivo porque incrementa la reserva. Y un abono en una cuenta de pasivo también es. Es decir, como estáis viendo, nosotros en la hoja de trabajo lo realizamos con signos positivos y negativos. Y este sería cómo se incorporaría a la hoja de trabajo el asiento de ajuste a valor razonable. Bien, una vez que ya he hecho el ajuste a valor razonable, los segundos puntos que tengo que hacer sería ver si ha habido variación en el patrimonio neto. En este caso, porque podría haber variación en el patrimonio neto. Fijaros que el control ha sido el 1 del 1 del 1 y el proceso de consolidación está siendo el 31 del 12. En esos 12 meses que han pasado, puede haber cambios en el patrimonio neto, que va a ser las cosas que vamos a incorporar a continuación, ya después, un poquito más adelante del tema. Pero en este caso no ha habido variación. Efectivamente, en el momento del control teníamos 1.400 de reserva, capital y reserva, y al final del control seguimos teniendo 1.000 de capital y reserva. Esta es la reserva de revalorización que ha aparecido en el momento, y esta cuenta de pérdida y ganancia que aparece el 31 del 12 no forma parte de la variación del patrimonio neto. Es una pérdida y ganancia obtenida después del control. Por lo tanto, esta va a ser repartible o bien se la queda todo el grupo o repartible cuando haya socios externos. ¿De acuerdo? Pero no forma parte para la variación de la reserva. Por lo tanto, en este caso, para nosotros no habría variación de reserva. ¿De acuerdo? Vuelvo a decir que esa pauta, esa norma, que la vamos a ir repitiendo continuamente a partir de ahora, la tenéis que ir metiendo ya, interiorizando. Es decir, todas las variaciones de patrimonio neto que se producen después del control, todas esas variaciones son repartibles. O se las queda el grupo, si hay socios externos, entre el grupo y los socios externos. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso, la variación del patrimonio neto no existe. No hay variación de patrimonio neto. Pasaríamos al punto tercero, que es la eliminación de inversión patrimonio neto. ¿Qué es lo que tenemos que eliminar? Pues lo que dice su nombre. Eso es, en el momento del proceso, al 31 del 12, elimino la cuenta de capital, elimino la reserva y elimino la reserva de revalorización que ha aparecido con el ajuste del terreno. Pero forma parte del patrimonio neto, por lo tanto, por el cambio de valor razonable, perdón, por la actualización a valor razonable, que ya estaba en el momento de control, esta no aparece nueva. Es decir, ya la variación esta aparece aquí porque es una variación del valor razonable, de un activo a valor razonable que apareció en el momento de control. Por eso la eliminamos la reserva de revalorización. Porque si hubiese aparecido esa revalorización posterior a la fecha de control, no la estaríamos eliminando. Formaría parte del grupo. Punto. Eliminamos lo que sería el valor de inversión, por lo tanto, esto es ni más ni menos que la diferencia entre el coste de la combinación y el valor razonable del patrimonio neto. Lo que nos ha hecho aparecer es una diferencia negativa de consolidación, es decir, una cuenta de ingresos que, como estamos en balance, no aparece en una cuenta de balance. Perdón, no aparece en una cuenta de resultados, aparece en la cuenta de pérdida y ganancia. ¿Entendido? Que es la única cuenta de resultados que hay en un balance.
Y como estamos tocando la cuenta de pérdida y ganancia, tendríamos que irnos a la cuenta de pérdida y ganancia, al estado de pérdida y ganancia, y le incorporamos ese ingreso. Que ahí sí están los gastos del ingreso. Por lo tanto, le incorporamos los 28 del ingreso y eso hace que salte el saldo de la cuenta de pérdida y ganancia en este caso. ¿De acuerdo? Y esto, si lo pasamos a la hoja de trabajo, aquí tenemos la eliminación. La eliminación, vemos cómo se va eliminando. Esta sería la inversión, que queda eliminada, ¿vale? Eliminamos la parte del capital de la sociedad dominada, la parte de la reserva de la sociedad y cómo dominada y cómo va quedando únicamente. Fijaros que queda solamente el patrimonio neto de la dominante, del grupo, en este caso, que coincide, ¿no? Y eliminamos también, apareció la reserva de revalorización, que aparece y la eliminamos, también porque formaba parte del valor razonable del patrimonio neto en el momento de control, y lo único que hace aparecer ahora mismo, lo único que aparece es la diferencia negativa, que sumará a las cuentas de resultados. Y aquí aparece la diferencia negativa. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, estos serían los dos ajustes que hemos hecho, el ajuste a valor razonable y el de eliminación con la aparición de la cuenta de resultados. La cuenta de resultados, que hemos visto que está incrementando la cuenta de resultados del periodo, del grupo, por lo tanto tenemos que incorporársela para que coincidan los saldos, porque si no, no coinciden los saldos, el saldo del balance de la cuenta de resultados con el saldo del balance. Y aquí le incorporamos el ingreso y automáticamente pues se genera un salto del saldo que hace que el saldo de la cuenta de pérdida y ganancia de su estado consolidado coincida con el que aparece evidentemente en el balance. Tiene que coincidir siempre. Por lo tanto, esa sería la eliminación de inversión patrimonial. El punto 4 sería el partido de resultados. Esas 100 de resultados que aparecieron el 31 y el 12. Lo que pasa que, como el dominio es al 100%, pues todo queda para el grupo. No tengo que repartir absolutamente nada y en este caso no tendría que repartir nada. ¿De acuerdo? Solamente se reparte en los casos en que aparecen los socios externos. En el caso que aparezcan los socios externos, que lo veremos en un ejemplo que viene a continuación. No ha habido fondo de comercio. Lo que ha habido ha sido una diferencia negativa, lo que ha aparecido ha sido una diferencia negativa de consolidación. Por lo tanto, al no ver fondo de comercio, pues el punto quinto de ese proceso de consolidación, de la eliminación de inversión patrimonio neto, pues no tendría que hacerlo. Obviaría esa fase o esa etapa del proceso de eliminación. Con lo cual, ¿qué es lo que me queda? Balance consolidado. El balance consolidado, si lo vemos elemento a elemento, ¿qué me quedaría? Terrenos agregados más su incremento de plusvalía, me quedaría 2.300. El inversión se ha eliminado, los activos, esto no lo hemos tocado para nada. El capital, como habéis visto, y las reservas quedan, son las de la dominante, las otras las hemos eliminado. La diferencia positiva ha formado parte del resultado que me lo he quedado yo completamente y ahora el saldo es 328 y ahí se ha incrementado por 28 de la diferencia negativa de consolidación. La reserva de revalorización, que por el terreno que formaba parte del patrimonio neto en el momento de la eliminación, perdón, del método de adquisición, se ha eliminado. Y por último, bueno, los pasivos no han cambiado y la aparición del pasivo por impuesto diferido, que también aparece aquí. Este sería el balance consolidado. Como he dicho, la cuenta de resultados consolidada, que lo único que tenía ha sido un ingreso por la diferencia, ajustado aquí al saldo y salta el saldo final 328, saldo final de la cuenta de pérdida-ganancia. Y ese sería el caso en el que no coincide, no hay una coincidencia entre la fecha de control y la fecha del proceso. En definitiva, si no coincide, lo primero que tengo que hacer es hacer a fecha de control el método de adquisición, después me iría al proceso y en el proceso reitero o repito esos 5 puntos que hemos visto.
¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Yo tengo ¿Alguna una pregunta, pregunta. por favor? ¿Ha quedado todo claro? ¿Me escucha? Sí. ¿Quién era? ¿Ignacio? Sí. Pues dime, Ignacio. El patrimonio neto que se elimina en el tercer paso siempre es el del método de adquisición, ¿no? Siempre el de sí. Porque tú lo que estás haciendo es la eliminación, inversión patrimonio neto que te encontraste en el momento de adquisición. Vale, vale. ¿Vale? Si te das cuenta, ¿esto qué es? Estos tres elementos es el valor razonable del patrimonio neto. Este elemento es el coste de la combinación. La diferencia entre los dos es la diferencia negativa. ¿Sí o no? ¿Lo estás viendo? Sí, sí, gracias. Vale. ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda? Perfecto. Si lo habéis entendido, que ojalá sea así, porque es el momento de, como os dije el otro día, el momento de ir arrastrándolo todo, porque vaya a ver que hoy se va a incrementar más problemáticas y se vaya añadiendo a estas dificultades. Bueno, que no son dificultades, yo creo que queda bastante claro. Pero vuelvo a repetir y lo que os decíamos, hemos dicho siempre desde el principio, pero va añadiendo pequeñas cosas, pequeñas cosas, pequeñas cosas y da que lo tenéis que llevar al día completamente. Porque si no, uno no se entera. Es decir, en un día, 2 días, no, esto cambia radicalmente. Bueno, pues si habéis entendido esta situación de cuando el primer año, cuando coinciden las fechas de control y de proceso, o cuando no coinciden las fechas de control y de proceso, pero hemos mantenido siempre el porcentaje del 100% de dominio. ¿De acuerdo? ¿Qué nos daría, por lo tanto, ahora? ¿Qué pasa cuando no tenemos todo el porcentaje de dominio? Es decir, cuando aparecen los socios externos. ¿Qué pasa cuando aparecen socios externos? Que quiere decir que nuestro porcentaje de dominio es inferior al 100%. Y si es inferior al 100%, está claro que nosotros vamos a utilizar el método de integración global, agregamos el 100%, pero tenemos que reconocer de ese patrimonio neto qué parte de ese patrimonio neto no es nuestro. Es decir, forma parte del patrimonio neto, pero tiene otra denominación, que pertenece a socios externos. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Dime. Socios externos es de patrimonio neto o de pasivo, de patrimonio neto, ¿no? Patrimonio neto. Vale, vale. Desde la teoría, acordaros que había dos enfoques, el enfoque de dominante y el enfoque de grupo. El enfoque dominante, que era el que mantenía la normativa antigua, era el que trataba a los socios externos como pasivos, pero con el enfoque, con la reforma última de la NOFCA, este tipo de consideración de socio externo pasó a ser considerado ya como patrimonio neto. ¿De acuerdo? Sí. Vale, pues entonces continuamos. Este socio externo, por lo tanto, es la parte del patrimonio neto a valor razonable que la entidad no controla. Y debe aparecer con su denominación, socio externo, aparecerá dentro de la información, en este caso del balance. ¿eh? Una de las normativas, en su artículo 27, cuando nos da una referencia sobre el tema de los socios externos, una de las cosas que nos dice es que el porcentaje de los socios externos debemos calcular sobre el porcentaje de participación actual, no sobre el potencial que puedan tener los socios externos en un futuro. No. Tiene que ser el porcentaje totalmente el que tiene en el momento en que estamos haciendo la consolidación, ¿no? El fondo de comercio no forma parte de los socios externos. Hay que tener cuidado. Habéis visto que nosotros lo que vamos a hacer a partir de ahora, una cosa importante es que el coste de la combinación en el método de adquisición, ese coste de la combinación es lo que me ha costado comprar el porcentaje que domino. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo lo tengo que comparar con el porcentaje de dominio del valor razonable del patrimonio neto. Por lo tanto, si ahí surge un fondo de comercio y una diferencia negativa, eso no está sacado con el 100%, por lo tanto no pertenece al socio externo, pertenece únicamente al grupo. Es decir, cuando yo saque un fondo de comercio, por ejemplo, de consolidación, ese fondo es del grupo, porque está calculado sobre el porcentaje de dominio. ¿Entendido? Entonces los fondos de comercio no pertenecen ni muchísimo menos a los socios externos.
porque ellos no están dentro del cálculo, de la diferencia en el método de consolidación entre el coste de la combinación y el porcentaje de dominio del valor razonable del patrimonio. Lo que os decís, son considerados los socios externos patrimonio neto, sin duda alguna, ¿no? Cuando los socios externos tengan una parte sin desembolsar de las acciones, esas no computan. Esa parte de esas acciones no computarán como porcentaje. Es decir, si ellos ha habido una ampliación o lo que sea y ellos han comprado unas acciones pero todavía no las han desembolsado, no se las ha exigido ni siquiera, pues eso no puede computar. Si se las ha exigido, sí, pero si no se las ha exigido, no computarán en el porcentaje para el reparto. ¿De acuerdo? En el tema de web veremos cómo en los cambios que se producen en el patrimonio neto, es decir, las cuentas de pérdida y ganancia, las variaciones en reservas, etcétera, etcétera, que son variaciones que se producen después del dominio, que hemos dicho que se reparten, evidentemente los socios externos la van a recoger, ¿vale? Van a recoger su parte correspondiente. Por ejemplo, la cuenta de pérdida y ganancia, cuando se reparta, si hay socios externos, pues una cuenta se llamará pérdida y ganancia del grupo y otra cuenta pérdida y ganancia de socios externos. Entonces ellos lo van a recoger en su epígrafe. Por ejemplo, las subvenciones. Cuando haya subvenciones que se hayan concedido después del dominio, esas subvenciones se reparten. Y entonces esas subvenciones irán a subvenciones al grupo y a subvenciones a socios externos. Es decir, que se añadirá cada elemento, excepto en las reservas. Curiosamente, las reservas que varían no van ahí. Ahí el nombre distinto se le atribuye a la reserva del grupo. Ahí vamos a ver, que lo vamos a ver a continuación también, reserva en sociedades consolidadas y no hay una reserva de socio externo. No, eso va a socio externo directamente. Bueno, lo iremos aprendiendo. Veréis que son pequeñas cosas que tendréis que ir asimilándolas y las no va a haber ningún problema. Bueno, vamos a ver qué ocurre, por tanto, cuando se incorporan en este tipo de problemáticas los socios externos. Vamos a ver el mismo ejemplo que teníamos antes, exactamente el mismo, pero ahora el porcentaje de dominio ya no es del 100%. Tenemos un porcentaje de dominio del 90%. Tenemos lo mismo, es decir, en 1519 de coste de combinación, el control se hace al inicio del X0, por lo tanto, ahí no coincide la fecha de dominio con la fecha del proceso y el valor contable no coincide con el valor razonable, lo del tema del terreno, 210 mayor, en la plusvalía de 210, así que como veis el mismo ejemplo que acabamos de hacer en el 5. Y el coste de la combinación no va a coincidir en este caso con el valor razonable, pero en este caso va a generar, antes era una diferencia negativa, en este caso genera un fondo de comercio. ¿De acuerdo? Y por tanto, me dan el balance, el patrimonio neto, me dan de la entidad dominada en el momento del control, que tenía un capital social de 1000, la reserva, bueno, aquí le hemos añadido ya como un incremento por el tema de la reserva de revalorización, ¿no? Del tema del terreno. Y después ya me dan el balance de las contabilidades individuales para el proceso a 31 de diciembre. Aparece el coste de la combinación, aparece el patrimonio neto, capital, reserva y los 100, que en el mismo ejemplo anterior, que en este caso antes era repartible, pero el 100% era nuestro. En este caso, ¿qué ocurre? Que como nosotros dominamos el 90%, estas 100 unidades tendremos que repartirlas. Pues aprenderemos entonces a repartirlas. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a hacer este caso, que vuelvo a repetir, básicamente el mismo enunciado, lo único que ha cambiado es el 90% de dominio, que antes teníamos el 100%. Vamos a ver qué cambia todo esto, cómo cambiaría nada más que por este detalle. Fijaros que lo primero que hacemos es aplicar el método de adquisición. A fecha de control, ¿no? Que a fecha de control lo que tengo que calcular es el valor razonable, el coste de la combinación ya lo conozco. Es 1519, que ya lo sabía. Perdona, ¿me escucha? Sí, dime. ¿Por qué en el balance a inicio de X0 aquí han metido las reservas de revalorización? Porque hay que meterlas, porque tú lo primero que haces es, si lo ves, lo tienes a color distinto, tienes un amarillito. Quiere decir que a ti te dan estos dos, pero como el terreno, para el cálculo del terreno a valor razonable, le vas a tener que meter, para el cálculo del valor razonable, vas a tener que meter esas 147.
Pero esto es para cálculo, aquí no hay asiento, aquí no hay nada. Aquí simplemente estás calculando, ¿de acuerdo? Pero, por Si no estás ejemplo, en el proceso. en el ejemplo anterior no la Bueno, metiste. pues en este caso, pero en el ejemplo anterior no viste, pero después lo hemos incluido, ¿no? Vale, vale. Ves como aquí, cuando ya entramos en el valor razonable, ya lo incluimos. Es decir, porque en este momento estamos reflexionando sobre cuál es el valor razonable de esta entidad para el cálculo de la diferencia. Simplemente estamos haciendo cálculos. Aquí no estamos ni haciendo ajustes, ni haciendo asientos, ni haciendo nada. Aquí estamos aplicando el método de adquisición, ¿de acuerdo? Y esto es al 1 del 1. Y esto simplemente son cálculos. Y por lo tanto, yo veo que hay 1.400 y más el incremento de valor razonable del terreno. Y que me da 1.547 de valor razonable. Este es el valor razonable, pero ¿de qué? Del 100%. ¿De acuerdo? Este sería del 100%. El valor razonable es del 100%. Pero yo no domino el 100%. Yo lo que domino de ese valor razonable es el 90%. Por lo tanto, el cálculo de la diferencia, ¿cómo lo hago? Evidentemente, coste de la combinación menos el 90% del valor razonable del patrimonio neto. Y en este caso, 1.519 y el 90% me da 1.392,3. Aquí se genera una diferencia, como veis, en este caso es positiva, en el otro caso era negativa, claro, porque ya no domino el 100%. Al dominar el 90 me da menos valor de patrimonio neto. Por lo tanto, me genera un fondo de comercio, como estáis viendo, este sería un fondo de comercio de 126,7. Querría decir que esa va a ser la diferencia. ¿Qué parte no domino yo del patrimonio neto? De ese 1.547. ¿Qué parte no domino? No domino el 200. Eso son socios externos. La parte que yo no domino del patrimonio neto, del valor razonable, ya ajustado al valor razonable del patrimonio neto, sería lo que serían el valor razonable de los socios externos, lo que le corresponde a los socios externos, y que va a aparecer con esa denominación, socios externos. ¿De acuerdo? Como estáis viendo, por lo tanto, estos son todos cálculos. Yo hago estos cálculos, los tengo claros, lo que ha ocurrido a fecha de control. ¿Entendido? Cómo era la situación del patrimonio neto, de los socios externos, etcétera, etcétera, al momento de control. Estos cálculos, una vez que ya los he hecho, ya los conservo y los voy a tener que recuperar siempre. Ahora y después, posteriormente, y lo iréis viendo cómo posteriormente también lo va recuperando. De tal manera que una vez que he terminado esta primera parte, me iría a la segunda parte. Ya, claro, esta parte ya se desarrolla al 31 del 12 del año X0. Esto ocurre el 31 del 12 del X0. Evidentemente, ya es el proceso de consolidación. Aquí ya los balances individuales cerrados, los estoy agregando y voy a consolidar, ¿no? Voy a consolidar. Bueno, entro en el proceso y automáticamente me vienen los 5 puntos que tengo que tener clarísimo que tengo que desarrollar. El primer punto es el ajuste a valor razonable. Perfecto. Ajusto a valor razonable el terreno. Y aquí así hago un asiento y tengo en cuenta que el terreno se ha incrementado en 210 y la reserva de revalorización nace y nace el pasivo. Efectivamente, con eso me voy inmediatamente a mi hoja de trabajo y aquí está el ajuste a valor razonable. ¿Veis? He metido, he sumado la parte del terreno, he sumado el incremento de la reserva y he sumado el incremento del pasivo. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Así que aquí veríais el ajuste a valor razonable. Perfecto. Ya he hecho ese ajuste a valor razonable. Una vez que he hecho el ajuste a valor razonable, ya tengo que ya en el balance tengo una reserva de revalorización, tengo un terreno que se ha incrementado y tengo un pasivo que ha nacido. ¿De acuerdo? Ahora me voy a la variación, al segundo punto, a ver si ha variado el patrimonio neto. Como ya lo sabía del anterior, pero bueno, veo que el 1 del 1, el patrimonio neto que yo tenía era esta situación. 1.000 de capital, 400 de reserva
bueno, sé que hay una reserva que la hago nacer, por lo tanto coincide también aquí, porque la he hecho nacer aquí, que es la misma, ¿no? Pero coincide el capital y coincide la reserva de revalorización, repito, la he hecho nacer aquí, que también coincide. Por lo tanto, lo que observo es que desde el momento de control no ha habido variación en el patrimonio neto. Repito, será lo que hagamos inmediatamente después de terminar este caso, meter variaciones de patrimonio neto. Pero en este caso todavía no hay variaciones, por lo tanto nos olvidamos. Y lo que sí tenemos es una fuente de ganancia que es repartible. Es repartible y en este caso sí, porque tengo el 90% y un 10% de los socios externos. Y esto es una pérdida de ganancia que vuelvo a repetirlo una vez más, y me lo vais a escuchar cientos de veces, y vosotros lo tenéis que ya teniéndolo ahí, todo lo que se genera después del momento de control es repartible. En este caso, pérdida de ganancia. Esa pérdida de ganancia no está en el momento de control. Y puede ser que esté, pero si está, no es una pérdida, no es la pérdida de ganancia del final de año. Por lo tanto, incluso cuando esté aquí en el 1 del 1, va a ser una reserva. ¿Entendido? Eso va a ser una reserva. Y lo que sí, las pérdidas de ganancia que me encuentre al final, en este caso, al final del año, cuando no coincide la fecha de control con la fecha de proceso, esta es, como dice aquí, es repartible. ¿Entendido? Por ejemplo, después del control. Ha nacido después del control. Eso es una norma que tenéis que tener ahí metida continuamente en la cabeza. Siempre. Una vez que ya he hecho, he visto si había variaciones de reserva en el patrimonio neto, en este caso de reserva, y no ha habido, pues me voy a la eliminación de inversión patrimonio neto. Lo que decía antes vuestro compañero, lo que estoy haciendo aquí es haciendo la eliminación del método de adquisición. Y elimino el capital, la reserva de revalorización, elimino el coste de la combinación, nace el fondo de comercio, aquí nace el fondo de comercio y la parte del patrimonio que yo no controlo, que es el 10%, aparecerá como elemento de patrimonio neto. Me voy a la hoja de trabajo y efectivamente ahí me tiene que aparecer todo lo que acabo de decir. Me voy, veis, el valor coste de la combinación se elimina, por lo tanto, aquí se elimina. El capital lo estoy eliminando, por lo tanto, lo que queda es el capital de la dominante. Elimino la reserva, lo que me queda es la reserva de la dominante, porque yo estoy integrando nada más que activo y pasivo, ¿de acuerdo? Elimino la reserva de revalorización que había nacido en el ajuste del terreno, en este caso lo elimino, porque ya formaba parte en el momento de control y queda eliminado. ¿Y qué es lo que me ha aparecido? Pues me ha aparecido un fondo de comercio, que evidentemente lo que pasa es que ahora veremos que como eso apareció el 1 del 1 y estamos a 31 del 12, habrá que amortizarlo. Eso será otra de las cosas que vamos a aprender en este caso, amortizar los fondos de comercio. Y lo que me aparece también es el valor de los socios externos, que es el valor del patrimonio neto que no corresponde a la empresa dominante o al grupo, sino corresponde a socios externos, a personas ajenas o accionistas ajenos. ¿De acuerdo? Es decir, ya he hecho, por lo tanto, la eliminación inversión patrimonio neto. Ya tengo hecho aquí la eliminación inversión patrimonio neto. Una vez que tengo hecho esto, paso al punto 4. Tengo que repartir. ¿Hay socios externos? ¿Hay resultados? ¿Tengo que repartirlos? Sí. De estos 100, 90 corresponden al grupo y 10 corresponden a los socios externos. ¿Qué es lo que hago? Pues coger las cuentas de pérdida y ganancia y las reclasifico, cojo las cuentas de pérdida y ganancia del balance y las reclasifico. Aquí no incorporo nada a ninguna cuenta. No, solamente es coger estos 100 de cuenta de pérdida y ganancia que estaban en el balance y la reclasifico. 90 pérdida y ganancia del grupo y socio externo, aquí sería pérdida y ganancia de socio externo, 90. ¿De acuerdo? Le reclasifico esas pérdida y ganancia. Como estoy tocando y están apareciendo cuentas nuevas de pérdida y ganancia, me tengo que ir al estado de pérdida y ganancia. En el estado de pérdida y ganancia aparece, por lo tanto, el saldo de la cuenta de pérdida y ganancia, que si la estaba eliminando, pues evidentemente aquí también restará, el saldo del grupo, que
se cargará la cuenta de saldo del grupo y el saldo de los cuentos de socios externos, el saldo de la cuenta de resultados. Es decir, que haré un ajuste, una reclasificación, ajuste de las cuentas de pérdida y ganancia. ¿Para qué? Para que aparezcan reclasificadas perfectamente en la cuenta de consolidación. Es decir, si me voy a la hoja de trabajo, ¿qué me encuentro? Pues fijaros, en esta columna ya he metido aquí yo porque es que si no, no me entraba. Aquí está el reparto de resultados y la amortización del fondo de comercio. El reparto son resultados está en verde. Fijaros, ¿qué he hecho? Le he quitado 100 y le he puesto 90. Claro, porque todo es pérdida y ganancia del grupo. Es decir, hay veces que la gente no lo ha... Nosotros lo desglosamos para que lo entendáis bien. Pero es verdad que 90 vuelve a formar otra vez parte de él, porque se lo queda otra vez el grupo. Y 10 pasará a los socios externos. ¿Veis? Ya queda como una cuenta de pérdida y ganancia de socios externos. Y esto al final es como si le quitáramos nada más que menos 10, 10. Menos 10, se lo quitamos y lo clasificamos a 10 socios externos. Porque como veis, forma parte, en este caso, habrá hojas donde los separemos. Y si los separamos, pues los separáis, pero normalmente ya esto forma parte del grupo, ¿no? ¿Y qué haré en la cuenta de resultados? Pues como estáis viendo, se lo quito al saldo de la cuenta del grupo, le sumo 90 y le abro una cuenta nueva en la cuenta de preganancia. Pues esto sería el saldo de resultados del grupo y este es el saldo de resultados de los socios externos, al que le aparece como saldo 10. Es decir, es una reclasificación de estas 100 en 10 y 90. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? ¿Alguna duda de cómo lo hemos hecho en la cuenta de resultados? Es un reparto y que ese reparto lo que conlleva no es más ni menos que una reclasificación nominativa, únicamente de nombre. Abre dos cuentas, aunque la del grupo siempre es la misma, pero abre una cuenta nueva que es pérdida y ganancia de socios externos. Bueno, pues ahí le llevo la parte que le corresponde. Igual en la cuenta, en el estado de pérdida y ganancia. ¿Lo entendéis, sí o no? ¿Vale? Vale. Pues, una vez que ya he repartido ese resultado y lo he llevado a mi hoja de trabajo, lo que me queda es el punto quinto. ¿Tengo que amortizar el fondo de comercio? ¿Hay fondo de comercio? Sí. ¿Tengo que amortizarlo? En este caso sí, porque no coincide el momento de control, porque el fondo de comercio nació en el momento de control. Por lo tanto, el 1 del 1. Y estamos a 31 del 12. Por lo tanto, quiere decir que tendré que amortizar el fondo de comercio. Fondo de comercio que, como sabéis, según normativa, mientras no me diga lo contrario, va a ser 10 años. Es decir, 12 la cuota de amortización, cada año 12,67. En este caso, ¿qué lo hago? Lo hago con cargo a la cuenta de pérdida y ganancia en el balance, porque ahí no puedo poner la cuenta de gasto. Por lo tanto, como estoy ajustando estados contables, pérdida y ganancia, fondo de comercio, ¿veis? ¿Y qué hago? Además, la amortización es directa, ¿veis? Se va directamente al fondo de comercio, porque los fondos de comercio son irreversibles. Una vez que se amortiza, ya no se puede recuperar más. Por lo tanto, nosotros hacemos las amortizaciones directas. Pérdida y ganancia a fondo de comercio. Y me voy a la cuenta de resultados, al estado de resultados, y ahí le incorporo la cuenta de gasto, amortización de fondo de comercio, a saldo de pérdida y ganancia. A saldo de pérdida y ganancia. Y le meto, esto sería incorporarle la cuenta de gasto. En definitiva, es como si yo hubiese hecho el asiento, si esto hubiese sido un diario, amortización del fondo de comercio a fondo de comercio. Pero como tengo estados contables, lo tengo que pasar primero por la cuenta de pérdida y ganancia en balance y después voy a la cuenta al estado de pérdida y ganancia. ¿De acuerdo? Para que veáis también como norma, también para que lo sepáis, que a veces, bueno, ayuda, porque cuando uno está así un poco bloqueado, es que si yo cargo la cuenta de pérdida y ganancia en balance, hago la cuenta de saldo. Siempre van al revés. Un cargo en balance es un abono en los saldos de pérdida y ganancia. ¿De acuerdo? Bueno, eso es un pequeño truco para que no, si alguna vez tiene alguna duda. Y esta sería ya la amortización del fondo de comercio. Y efectivamente me voy a mi hoja de trabajo y ¿qué hago? Incorporo en el fondo de comercio alguna reducción de 12,67 y, como veis, lo cargo a la cuenta de pérdida y ganancia. Que un cargo en la cuenta de pérdida y ganancia, evidentemente, es un
menos beneficio de la cuenta de ganancia. Es decir, ¿por qué? Porque está hecha, el cargo al fondo de comercio es con una cuenta de gasto. Efectivamente, si me voy a la cuenta de resultados, fijaros que aquí lo que hago es incorporar el gasto, ¿veis? El gasto, y automáticamente salta en el saldo una reducción por ese gasto. 12,67 de gasto, que es lo que hace es restar en la cuenta de resultados, y lo que hace aquí es el saldo automáticamente salta y reduce 12,67. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ¿qué hemos aprendido entonces en este caso de socio externo? Hemos aprendido que no siempre el control es completo. Es decir, que nosotros podemos tener un dominio inferior al 100%. Entonces aparecen los socios externos. En el caso nuestro, esos socios externos, bueno, aparecerán siempre en la reclasificación, en la eliminación, la parte del patrimonio neto que no le corresponde a la entidad dominante o al grupo. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es calcular qué parte de los socios externos le corresponde a los socios externos, qué parte le corresponde del valor razonable. Pero el ejercicio, como veis, es lo mismo. Aplicamos, como no coincide la fecha de control con la fecha del proceso, lo que hacemos es primero calculamos el valor razonable y le aplicamos el porcentaje y calculamos la diferencia. Y que eso sería igual teniendo en cuenta eso. Después hacemos los procesos. El ajuste a valor razonable ya lo hemos estudiado. El cambio de variación patrimonio neto son lo que vamos a estudiar a continuación. La eliminación ya lo sabemos, ¿no? En este caso, con la aparición del fondo de comercio, perdón, de los socios externos, la aparición de los socios externos, y si hay, como tenemos socios externos, si hay resultados, habrá que repartirlo, y hemos aprendido también que si hay un fondo de comercio, porque como surge como ha surgido por la diferencia entre la fecha de control y la fecha del proceso, por lo tanto, ha pasado un año, ya puedo amortizarlo. Es decir, tengo que amortizarlo obligatoriamente. Por lo tanto, amortizo el fondo de comercio. Y eso me da como resultado este balance de consolidación, como veis, donde el terreno aparece ya incrementado por la plusvalía, el fondo de comercio aparece reducido por su amortización, otro ha cambiado. Fijaros, el patrimonio neto, capital y reserva son las mismas son las mismas de las dominantes. La cuenta de resultados está afectada, evidentemente, por la cuenta de resultados que tenía agregada, pero con la suma y la resta del reparto de resultados y con la amortización del fondo de comercio. Este sería su saldo, ¿de acuerdo? Y después, la acción de la reserva de revalorización, la aparición de los socios externos, que aparecen como un elemento de patrimonio neto, ¿no? El pérdida y ganancia de los socios externos, porque una cosa es socio externo y otra cosa es pérdida y ganancia de socio externo, que para que la información, lo que me está diciendo que este es el reparto de la cuenta de resultados. Y aparece también el pasivo por impuesto diferente. Y este sería todo el balance consolidado. Y el resultado, por lo mismo. Le hemos sumado el gasto correspondiente y me da el saldo correspondiente, también teniendo en cuenta el reparto que se ha hecho del saldo. Me da dos tipos de saldo ahora. Lo que tengo es el saldo de la cuenta de socio externo y el saldo del resultado del grupo. Dos tipos de saldo. Porque lo hemos desglosado, para que se vea claramente cuánto corresponde de ese resultado. Le correspondería a los socios externos y cuánto le corresponde al grupo. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Ha quedado claro, ¿no? Bien. Bueno, pues ya hemos metido entonces ya dos problemáticas. Las problemáticas de la primera consolidación, con todas las variantes, los 5 primeros casos prácticos que hemos hecho, y hemos metido la variante con socios externos. Ya no estamos en el dominio al 100%, y ahora ya estamos en el dominio inferior al 100%. Y hemos aprendido varias cosas. Hemos aprendido cómo se ajusta a valor razonable, hemos aprendido el tema de la eliminación de inversión patrimonio neto, la aparición de socios externos, el reparto de resultados y la amortización del fondo de comercio. Entramos entonces en otra casuística, que esta ya nos va a llevar hasta el final del tema.
pero con bueno, una casuística un poco también interesante. No es difícil, porque vais a ver que ya una vez que uno coge las pautas son muy parecidas, pero añade más dificultades a todo este aprendizaje. Y aquí es lo que viene. Es decir, que va añadiendo, cada vez que vamos haciendo casos, son más cositas que se van añadiendo a todo este tipo de problemáticas. Y que hay que tenerlas muy claras. Vamos a ver entonces ahora qué pasa después de la primera consolidación, porque todo lo que hemos visto ahora es de la primera consolidación. Pero claro, la consolidación sigue. El año siguiente se vuelve a repetir, porque volvemos otra vez a tener estados contables individuales y tenemos que otra vez que agregar la información, bueno, tenemos que homogeneizar, si tuviésemos que homogeneizar, agregar y proceder otra vez a la eliminación. Y entre ellas la eliminación e inversión patrimonio neto. Claro, nos volvemos otra vez a encontrar con una situación de un patrimonio neto que ya no tiene por qué coincidir con el patrimonio neto del primer año. Entonces, puede haber diferencia entre el patrimonio neto. ¿Qué le puede pasar a un patrimonio neto después? Pues si vamos revisando partida a partida, elemento a elemento, evidentemente el patrimonio neto está formado de la cuenta de capital. ¿Puede cambiar? Pues claro que sí puede cambiar, puede haber variaciones del patrimonio neto en capital, claro que sí. Yo puedo hacer una ampliación de capital, puedo reducir capital, efectivamente. Puede haber cambios en la cuenta de capital. Pero también puede haber cambios en la reserva, que suele haberlo siempre. Es decir, del momento de control a esta fecha puede haber cambiado, posteriores, puede haber cambiado la reserva. ¿Qué pasa entonces con la reserva cuando cambia? Y aparecen cuentas nuevas, es decir, aparecen subvenciones, por ejemplo, subvenciones que teníamos y que ahora cambian también. Se produce incremento porque las subvenciones se van imputando a la cuenta de resultados. ¿Y qué hacemos con esas subvenciones? Pues entonces tendremos que tener unas normas para poder actuar y poder saber qué tenemos que hacer con esas problemáticas, ¿no? ¿Qué hacemos con la cuenta de resultados una vez que nos la encontramos posteriormente? Ya lo sabemos, nos lo han dicho, ¿no? Con la cuenta de resultados lo que haremos será repartirla si es la que aparece posteriormente a ver. Bueno, bien, eso sería todo posibilidades, cambios o actuaciones que tendríamos que hacer si estamos en la variación del patrimonio neto, ¿no? Variación del patrimonio neto. Pero también puede cambiar el porcentaje de dominio de la dominante. Una dominante puede tener al principio un 60%, pero al año que viene puede tener un 80%, ¿no? Y al año siguiente el 90%. Y al año siguiente puede vender acciones y tener un 65%. Sí, eso va a cambiar entonces toda la relación. Son cambios que se producen posteriores a la consolidación. Claro que va a cambiar. Por lo tanto, tendríamos que saber qué es lo que vamos a trabajar. Es decir, cómo lo vamos a trabajar, mejor dicho, ¿no? Y también se pueden provocar cambios en el orden contable de la inversión, porque sufra deterioro, porque sufra, ¿no? Puede tener distintos tipos de cambios, ese tipo de partidas de inversión. Entonces, bueno, esos son todos cambios interesantes que podrían ocurrir y que tendríamos que saber reflejarlo en los procesos de consolidación, ¿no? Bueno, son muchos, efectivamente son muchos. Nosotros nos vamos a centrar únicamente en dos de ellos, es decir, no vamos a trabajarlos todos. Por ejemplo, de todos estos cambios que os he comentado así rápidamente, nos vamos a centrar en dos. En la variación de la reserva, es decir, qué ocurre cuando cambian la reserva, y también en la variación de las subvenciones. Es decir, vamos a trabajar con la reserva y con las subvenciones. Nada más con esos dos elementos. Suficiente, ¿eh? Con estas problemáticas ya vaya a tener bastante para comprender cómo trabaja el proceso de consolidación con cambio en el patrimonio neto. Podríamos también meterle cambio de porcentaje, sí, pero no nos da tiempo. Es decir, tenemos que seleccionar un poco, porque si no, esto es muy largo. Tiene muchísimas puntualizaciones, muchísimas variaciones, y entonces tenemos que hacer una pequeña selección de las cosas que creemos que con ellas vosotros vais a tener una idea bastante clara de lo que es el proceso de consolidación. Y creo que lo conseguimos, ¿eh? Por lo tanto, en definitiva, además de lo que hemos visto, ahora en las eliminaciones posteriores, nos vamos a centrar, repito, en las variaciones de la reserva y qué ocurre con las subvenciones, ¿eh? Que lo teníamos en ese proceso
que ya habíamos estudiado, que lo hemos estabilizado, que lo hemos establecido en lo que era el proceso de consolidación, ¿no? La reserva lo hemos metido en el punto 2, en la variación, no, sí, la reserva en el punto 2.2 y las subvenciones en el punto 2.1, ¿no? Que era todo el cambio de patrimonio neto. Bueno, pero aparte de esas variaciones, lo importante que quiero que sepáis es que la eliminación va a ser en los mismos términos que ya veía, que os he mostrado hace un rato. Y tampoco es que vaya, estas son casuísticas que se van añadiendo, pero no hay grandes cambios, no hay grandes cambios en lo que es el proceso de eliminación. Es decir, nosotros vamos a seguir teniendo. En definitiva, bueno, esto es un poco la teoría que quizá la vaya a entender mejor, bastante mejor, cuando terminemos de ver todo y explicar todos los casos que os estoy comentando. Es decir, que simplemente que tengáis en cuenta que esto está perfectamente recogido en la normativa, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que aprender, que vamos a aprender, es que la diferencia en primera consolidación, aunque estemos en posteriores, no cambia para nada. La diferencia en primera consolidación es siempre la misma, es la que calculamos en el método de adquisición. ¿De acuerdo? Es decir, que, por lo tanto, aprovecho para deciros que el método de adquisición solamente se hace una sola vez, ya lo hemos dicho varias veces en clase. Es decir, el método de adquisición solamente se aplica en el momento del control, en el momento del control. Por lo tanto, ese será el momento que aplicaremos la diferencia, calcularemos la diferencia. Y esa va a ser siempre la misma, para el año primero y para los posteriores años. ¿Entendido? Es decir, que eso, bueno, por eso el método de adquisición es tan importante en todo el proceso de consolidación. Saber cuándo lo aplico, en qué momento y saber que va a permanecer en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y después tenemos que tener en cuenta algunas cosas también que nos dice la normativa. Por ejemplo, dice que se deberán eliminar las transferencias realizadas a la cuenta de ganancia de los ajustes de cambio de valor de subvenciones y donaciones. Y también no se incluirán los resultados del ejercicio, lo acabamos de decir. Y se tendrán en cuenta los ajustes de los resultados. Esto lo entenderéis más en el tema 4. Bueno, pero por ejemplo, lo que dice la normativa sobre que se anulará o se eliminará la transferencia de las cuentas de subvenciones, es que porque nosotros hay que retornar la información, la veremos. Será cuando terminemos la reserva, entraremos en la subvención. Tendremos, pero ya lo adelanto, es decir, las subvenciones que existen en el momento del control las tendremos que reconstruir. Y la manera de reconstruirla es eliminando lo que ha transferido al resultado. Lo entenderéis perfectamente. Ahora, dicho así, con mucha información, parece un poquito de locura, ¿no? Y la cuenta de resultados, lo que acabo de decir, que es repartible. Es decir, no se incluirá la cuenta de resultados posterior. Esa ya se genera después de la consolidación. Por lo tanto, vuelvo otra vez a la misma frase que ya he dicho 2 o 3 veces hoy. Todo lo que se genera después del control es repartible. Es decir, todos los incrementos y dictos que se generan en subvenciones. No, los incrementos de subvenciones la tendremos que reconstruir. Pero la creación de una nueva subvención, es decir, una nueva concesión de una subvención que nace después del control, esa se reparte. Un incremento de reserva se reparte. La cuenta de pérdida y ganancia se reparte. Es decir, por lo tanto, ¿qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es que posteriormente, y esta es la idea, tenemos que reconstruir la situación de la eliminación de inversión patrimonio neto que teníamos a momento de control. Es decir, la idea va a ser reconstruir esa situación. De tal manera que le vamos a ir quitando todo aquello que se ha generado después del control. Entonces, para la eliminación, vamos a tener que ir reclasificando, ajustando, eliminando. Es decir, vamos a tener que hacer una serie de ajustes para dejarlo todo como estaba en el momento de control. ¿De acuerdo? Y eso va a ser importantísimo. Es decir, ¿por qué? Porque además ese ajuste va a ser siempre el mismo. Eso va a beneficio vuestro. En el sentido de que una vez que ya hemos hecho la eliminación de inversión patrimonio neto, es decir, el asiento esa de eliminación de la inversión patrimonio neto, ese asiento es el mismo siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque previamente hemos hecho el apartado 1 y 2 del proceso. Es decir, lo hemos preparado todo de tal manera que ese asiento sea siempre el mismo. ¿De acuerdo? Es decir, y una de las cosas que va a tener aquí en cuenta es el último apartado que
que es que, bueno, vamos a tener en cuenta lo que va a ocurrir en el capítulo 4, que es la eliminación de las cuentas de resultados internas por operaciones internas. Eso ya lo liaremos un poquito más cuando lleguemos al capítulo 4. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Repito, lo entenderéis, ¿eh? No va a generar tampoco ningún problema todo esto. La comprensión de lo que estoy diciendo ahora. Lo único que estoy intentando dar unas pautas en un marco teórico y quizás en ese aspecto pueda ahora mismo crear un grado de confusión. Pero bueno, veréis que la consolidación siempre crea confusión. Hasta que uno no lo ve claramente en un caso práctico y dice, ah, bien, esto es una tontería. Entonces ya no hay ningún problema. En definitiva, lo que vengo a deciros, los incrementos que hacemos con los incrementos y decrementos del patrimonio neto. ¿Qué hacemos con estos incrementos y decrementos? Reclasificar. Vuelvo a decir, se reclasifica. Es decir, que, por lo tanto, una reserva, cuando se modifique la reserva, lo tendremos que reclasificar. Y entonces aparecerá esta cuenta de reserva en sociedades consolidadas. Es decir, esa será la parte de la reserva que corresponde al grupo, ¿no? Que la tenemos que reclasificar a ese nombre para que se distinga de las demás, de las otras reservas que estaban en el momento de control. Por lo tanto, ese incremento o decremento irá a esa cuenta de reserva en sociedades consolidadas en el porcentaje que le corresponde al grupo. Porque la otra parte, como dice aquí en este último apartado, todo lo demás se reclasificará a socio externo, ¿vale? La otra parte irá a socio externo. Lo mismo ocurrirá con lo mismo que os he dicho antes. Los cambios de ajuste de valor, esto no entra porque esto es del estado de cambio de patrimonio neto. Pero las subvenciones, donaciones y legados, aquellas que se las conceden a la entidad dominada después del control, esas se reparten. Se reparte a los socios externos, subvenciones a socios externos y subvenciones al grupo. ¿De acuerdo? Así que esto es lo que viene a decir todo esto. Que todo aquello que cambie, la variación del cambio de patrimonio neto, todo aquello que sea susceptible de ser repartido, se va a repartir entre el grupo y los socios externos. Vamos ahora a verlo en ejemplos determinados y veréis que se va a entender perfectamente lo que os estoy contando. Lo que pasa es que, bueno, va añadiendo y eso es importante. Bueno, lo primero que quede claro, el procedimiento es el mismo que hemos visto en el caso anterior ya de los socios externos y en el ejemplo 5 y 6. Lo que es el procedimiento cuando no coincide, por ejemplo, cuando no coincide la fecha de control con la fecha del proceso, o bueno, o aunque coincida, da igual, pero siempre tendremos que, primero, aplicar el método de adquisición a fecha de control, o si coincide, coincide, y si no coincide, lo que pasa es que si coincide es más fácil, porque en las variaciones no va a haber variaciones de reserva, por ejemplo, este tipo de cosas. Pero si no coincide, pues ya entonces tendremos que trabajar un poquito más. Pero ahí tenemos entonces que primero tendremos que hacer los cálculos a fecha de control con todo el coste de la combinación, menos el valor razonable, el porcentaje de valor razonable del patrimonio, ¿no? Y sacamos la diferencia, fondo de comercio y diferencia negativa. Y después entraremos en el proceso de consolidación, que tiene los 5 puntos estos que os hemos marcado para que no os perdáis. Ajuste del valor razonable, los cambios en patrimonio neto, que es lo que estamos ahora, lo de las subvenciones, este punto, el 2.1, todavía no lo vamos a ver, ya lo explicaremos ahora cuando lleguemos, y lo que sí vamos a ver ahora, lo que vamos a entrar es en el cambio de la reserva. Después estará el punto 3, eliminación de inversión patrimonio neto, reparto de resultados, y si hay fondo de comercio, pues amortización de fondo de comercio. Aquí vamos a desarrollar. Os vuelvo a decir que esta parte, la de las subvenciones, no lo vamos a ver. Sí, a lo largo de estos ejemplos que vamos a ver a continuación, sí va a aparecer ahora ajuste a valor razonable. Hemos estado trabajando con los no amortizables, es decir, con los terrenos. Pero ahora vamos a incluir también el amortizable. En uno de los ejemplos que vamos a ver a continuación, va a aparecer por primera vez el hecho de que tengamos que ajustar a valor razonable un elemento que es amortizable. Que no pasa nada, que si es amortizable, lo que cambia con el elemento de transporte, al ser eliminaciones posteriores, es que tendremos también, si le incrementamos un elemento de transporte o lo que sea, un edificio, le incrementamos de valor, le tendremos que incrementar también en la consolidación la amortización. ¿Entendido? Y en eso va a consistir. Que eso, los amortizables, pues tocan el valor de amortización correspondiente.
¿De acuerdo? Es decir, que bueno, esto lo vamos a seguir viendo ahora en los ejemplos, pero incrementando. Repito, el de las subvenciones no lo vemos y sí nos vamos a centrar en las variaciones de reserva. ¿De acuerdo? De esta manera que todas las variaciones de reserva desde el momento de control a la fecha de la consolidación, primeras o posteriores, que son las que vamos a ver, esa habrá que repartirla entre el grupo, en reserva en sociedades consolidadas, que es la reserva del grupo, socio externo. ¿De acuerdo? Socio externo. En la eliminación inversión patrimonio neto, que ya lo hemos explicado, aquí pues ya con todo el reparto del resultado, teniendo en cuenta todos los ajustes que hayan tocado la cuenta de resultados, pero el saldo que tenga en ese momento ya se repartirá y la amortización del fondo de comercio y de tener. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a poner ya en práctica entonces la eliminación posterior con variación en patrimonio neto, pero en el caso solamente de la reserva. Ahora nos vamos a centrar únicamente en la reserva. ¿De acuerdo? En la variación, aquellas que cambia el patrimonio neto en la reserva. Bien, este es el caso 7, por lo tanto. Bueno, aquí tenemos. Dice que la sociedad H posee el 80% de las acciones de la sociedad P. Adquirida el 1 del 1, como veis, no coincide. Bueno, primero, el control es del 80%, por lo tanto, hay socio externo. ¿De acuerdo? No coincide, no hay coincidencia entre la fecha de control y la fecha del proceso. El proceso, mientras que no digamos lo contrario, es 31 del 12. ¿De acuerdo? Es decir, que son los años naturales. Lo que nos interesa es saber la fecha de control, porque del resto sería el año natural, si no decimos nada. Por tanto, es 31 del 12. Entonces, ahí tenemos la fecha de adquisición, 1 del 1. Entonces, ya lo que tenemos que ir haciendo conforme vamos leyendo, tenemos que ir ubicándonos en el caso y en todo el procedimiento que tengo que seguir. ¿De acuerdo? Es decir, que la lectura no es una mera lectura, es una lectura para ubicarnos en la tipología que tengo que, en qué caso, en qué tipología de problemática voy a entrar, para yo rápidamente hacerle frente. Y aquí tengo el precio de adquisición, como estáis viendo, el precio de adquisición es de 100.000, ¿vale? Ya me dan el coste de la combinación. Perfecto. Allá bastante más aclarado aquí ya. Dice que a esa fecha el valor razonable de los activos y pasivos, es decir, el valor razonable, superaban en 40.000 el valor contable, una tasación de un terreno, es decir, una plusvalía de 40.000 en un elemento no amortizable del terreno. Por lo tanto, al no ser amortizable, va a ser siempre el mismo asiento. ¿De acuerdo? Una cosa importante es que desde el 1 del 1 hasta el 31 del 12, en las fechas de control y fechas de proceso de consolidación, no se ha producido cambio en capital y reserva. Es decir, por lo tanto, en ese primer año no va a producirse, no ha habido ningún tipo de cambio en el capital de reserva. Vamos a suponer también que, aparte de esto, no se han producido operaciones internas. Como dice aquí, no se han producido operaciones internas entre empresas, ni deterioro alguno del periodo referido. Porque si hubiese operaciones internas, estaríamos en el capítulo 4 del programa con ajustes y eliminaciones de resultados. Eso lo dejaremos más adelante. Tipo impositivo, 30%. La evolución de los fondos propios, es decir, del patrimonio neto tal y cual, hasta el X2 nos lo expone en la tabla. Y hay que realizar la eliminación de inversión patrimonio neto de los 3 años. El primer año X0, X1 y X2. Es decir, por lo tanto, tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido en el primer año y lo que estamos aprendiendo ahora para los años posteriores. Fijaros, si miramos la tabla del patrimonio neto, ¿qué observamos? Me están dando, en primer lugar, la fecha de control. Perfecto. Me están dando la fecha de control, que es el momento donde yo tengo que aplicar el método de adquisición. Fijaros en este caso que me da el capital, reserva y me da la cuenta de pérdida y ganancia. En este caso hay una cuenta de pérdida y ganancia en el momento de control. Pues eso formará parte de la reserva. ¿Entendido? Cuando yo me encuentro la cuenta de pérdida y ganancia en el momento de control, esto es parte de la reserva. Por lo tanto, querría decir que yo reservas tengo 50.000 en total en el momento de control. Sí, porque son dos elementos, son conceptualmente dos elementos similares. ¿De acuerdo? Ahí tendría 50.000. Y después me dan el X0 a 31, que va a ser el primer año de la primera consolidación, que está dentro del primer año. Fijaros que, bueno, me dan capital, no cambia. La reserva me dan 50.000
querría decir, como decía el enunciado, que no ha cambiado. Porque yo tenía 50.000, que era 40.000 de reserva más pérdida y ganancia, y ahora tengo 50.000 en reserva. Es decir, es un resultado que no se ha repartido, se ha quedado ahí. Por lo tanto, coincide el del 1 del 1 con el 31 del 12. Hay una coincidencia de la reserva, ¿de acuerdo? De las dos reservas. Y lo que me aparece, por lo tanto, aquí ahora, ¿qué es? Lo que me aparece aquí es 10.000, como veis, de la cuenta de pérdida y ganancia. Que esta cuenta de pérdida y ganancia, esas 10.000, que parece que la ponemos para debatirlo y para que, a ver si vosotros sois, para que no, para que exista un poquito de confusión, para también que es interesante, para uno se lo plantee, pero mucho coincidir, pero tenemos claro que estas 10.000 no son estas 10.000 que hay aquí. ¿Entendido? Estas no son. Estas 10.000 se han generado en el año, desde el 1 del 1 del X0 al 31 del 12. Por lo tanto, estas 10.000 son repartibles. ¿Entendido? Son repartibles. Se van a repartir. ¿Entendido? Son repartibles. ¿Y cómo se van a repartir? Pues el 80% para el grupo, 20% para los socios externos. Entonces, esta, cuidadito con ella, que la hemos puesto queriendo 10.000, para ver qué pensabais vosotros. Y entonces nos damos cuenta de que no, que efectivamente son repartibles porque se han generado después del control. Bien, y ya después vemos X1 y X2, vamos a ir viéndolo poco a poco. Bueno, hagamos el primer año, que el primer año ya lo conocemos, ¿no? Así que el X0 lo hemos hecho y no deberíamos tener ningún problema. Aplicamos todo nuestro procedimiento. Primero la fecha de control. Aplicamos el método de adquisición. En este método de adquisición yo veo, lo primero que tengo que calcular es el coste, bueno, calcularlo, me dan el coste de la combinación, que es 100.000. ¿De acuerdo? Me da 100.000. Pero además, tengo que calcular, lo que sí tengo que calcular ahora, perdón, es el valor razonable del patrimonio neto. Me dan capital 30.000, 40.000 reserva, cuenta de pérdida y ganancia, que vuelvo a repetir, que forma parte, en el momento de control a un 1 del 1, forma parte de la reserva. Serían 50.000. Y la reserva de revalorización del terreno, que la anoto ya sé que eran 40.000 menos 12.000, aquí lo tengo, 40.000 menos 12.000 de pasivo por impuesto diferido, ¿vale? Me daría ya la parte 28.000 del terreno. Por lo tanto, el valor razonable del patrimonio neto, el 100%, el 100% del valor razonable del patrimonio neto serían los 8.000 más los 28.000, me da un valor razonable de 108.000. Pero vuelvo a repetir, esto es el 100% del patrimonio neto. ¿De acuerdo? Es el 100% del patrimonio neto. Y yo no controlo el 100% del patrimonio neto. Yo lo que controlo es el 80% del patrimonio neto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo para el método de adquisición tendré que calcular a esos 108.000 el 80% del patrimonio neto. ¿De acuerdo? El 80% lo tendré que poner. Efectivamente, me vengo aquí de la combinación 100.000. El 80% del valor razonable del patrimonio neto me da 86.400. Con lo cual quiere decir que me genera una diferencia negativa, positiva de fondo de comercio de 13.600. Tengo un fondo de comercio de consolidación de 13.600. Pero además, con esta información, puedo calcular cuánto han sido los socios externos. Los socios externos, los que yo no controlo, es el 20% del valor razonable del patrimonio neto. Efectivamente, 20% de este valor razonable del patrimonio neto, 20% de 21.600, que me da 21.600, perdón. ¿De acuerdo? 20% de 108.000, que era el 100%. Y eso me da 21.600. ¿De acuerdo? Pues ya tengo los cálculos hechos. Esto era el método de adquisición. Y lo he hecho en el momento del control, en la fecha de control. Ya lo tengo todo hecho, ya lo tengo perfectamente calculado. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues me tengo que trasladar a la fecha del proceso, que es el 31 del 12, al ser el primer año. Y ese, ¿qué es lo que haré? Lo que haré, en lugar, será, ya aquí sí, hago el ajuste del valor razonable. Es un terreno, un elemento no amortizable, por lo tanto, lo que hago sería, está claro que lo que haré será el reconocimiento del terreno por 40.000 y la reserva de revalorización del pasivo. Y esto lo llevaría a mi hoja de trabajo, como ya habéis visto las hojas de trabajo anteriores. Lo sumaría el terreno, sumaría la reserva y sumaría el incremento de un pasivo. ¿De acuerdo? Bien, aquí esto ya sería lo primero que haría. Y al ser posterior, lo único que hago, bueno, es el primer año, perdón, todavía estoy en el X0.
es el primer año. Pero no ha habido cambio de ningún tipo, era lo que había en el momento de control. Bueno, me voy ahora al cambio del patrimonio neto. En el cambio del patrimonio neto, ¿qué es lo que comparo? La situación del momento del control con la situación del 31 del 12. Voy a ver si desde el 1 del 1 al 31 del 12 ha habido cambio en el patrimonio neto. Ya me decía el enunciado que no, que ese primer año no ha habido cambio. Efectivamente, si miro aquí el patrimonio neto, del momento del control tengo 40.000 de reserva más las 10.000 de pérdida y ganancia, que vuelvo a repetir, que como me la encuentro en el momento del control, formaría parte de la reserva global a comparar a 31 del 12. Efectivamente, el 31 del 12 me encuentro que la reserva está en 50.000, la comparo y me doy cuenta que es igual, porque tenía 40 más 10, 50.000 y 50.000 ahora. Es decir, no hay variación del patrimonio neto. Lo que sí, vuelvo a repetir, es que me encuentro una pérdida y ganancia que coincide, da la casualidad, que coincide con la pérdida y ganancia del 1 del 1 y que esta la tengo que repartir. Esta será repartible, ¿de acuerdo? Pero en este caso no tengo que hacer nada todavía con esa reserva. Estoy en el mismo ejemplo que tenía anteriormente, ¿no? Estoy con los mismos planteamientos. Por lo tanto, haría el paso tercero, que es la eliminación, inversión, patrimonio neto. Una vez que ya he ajustado los apartados 1 y 2, ¿qué es lo que me queda? Lo que me queda es este asiento de eliminación. Elimino el capital, elimino la reserva de revalorización, elimino el coste de la inversión. Es decir, el método de adquisición. Valor razonable del patrimonio neto, como estáis viendo ahí, y el coste de la combinación. El valor razonable del patrimonio neto, le aplico la diferencia, ¿no? Aplico la diferencia y lo que pasa es que sobre ese valor razonable solamente es el 80%, la habré aplicado y habré sacado del 80%, 13.600. Pero no me puedo olvidar que aquí hay unos socios externos que habré aplicado el 20% de ese patrimonio neto y que lo he reclasificado a 21.600 de socios externos. Y este será la aparición, en este caso, de los socios externos como explicamos antes. ¿De acuerdo? Es decir, que este será, a partir de ahora, la eliminación inversión patrimonio neto. Es más, os lo vuelvo a repetir, será la eliminación de ahora y la de los momentos posteriores. Veréis que siempre, lo bueno que va a tener este apartado, a partir del primer año, después del primer año, es que cuando vosotros hagáis el apartado 1 y el apartado 2, es una preparación para dejarlo otra vez exactamente igual que el que hiciste el primer año de eliminación. Por lo tanto, el primer año de eliminación, fijaros que además lo estamos haciendo por lo que me encuentro a 31 del 12. Es decir, fijaros que la reserva está a 50, no he cogido, porque yo estoy haciéndolo con los balances del 31 del 12. Y por eso el apartado 1 y 2 va a ajustarlo todo y van a dejarlo siempre como la eliminación del primer año. Siempre va a ser que coincide con el de la fecha de control. Eso sí, va a coincidir siempre con los datos de la fecha de control. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a tener de positivo que ese apartado siempre va a ser el mismo. Este año es este, pero en el X1 va a ser el mismo, en el X2 va a ser el mismo. Es decir, que este apartado tercero del proceso siempre va a ser el mismo. Bueno, siempre y cuando hagamos bien el apartado 1 y el apartado 2 previo. ¿De acuerdo? Que hagamos bien esos dos primeros apartados. Si hacemos bien esos dos primeros apartados, no habrá ningún problema. Siempre será el mismo. Porque vais ajustándolo para que lo vais reconvirtiendo esa información al momento de control. Y lo va a hacer perfectamente. Y va a ser siempre el ajuste al momento de control, que va a ser siempre, por lo tanto, el que se va a ir repitiendo en los posteriores años. ¿De acuerdo? Es decir, que eso es importante. Una vez que he hecho inversión patrimonio neto, que ya la conocemos, ya hemos hecho aparecer a los socios externos, etcétera, y al fondo de comercio, me voy a la cuenta de resultados. ¿Cuánto tenía de resultado en el balance individual? 10.000. He ajustado en los apartados 1 y 2, se ha tocado, o en el 3, he tocado la cuenta de pérdida y ganancia de la dominada. No lo he tocado. Por lo tanto, sigue siendo repartiendo 10.000. Reparto esos 10.000 entre los socios externos 20%,
y grupo 80%. Y vuelvo, lo que estoy haciendo es reclasificando la cuenta de pérdida y ganancia. Eso en el balance, claro, porque lo estoy haciendo con la cuenta de pérdida y ganancia del balance. Y ahora me voy al estado de pérdida y ganancia. Y lo que hago es ajustar los saldos. Es decir, voy abriendo cuentas, voy cerrando las cuentas aquí, en este caso estoy cerrando la cuenta de pérdida y ganancia y abro la cuenta de pérdida y ganancia del socio externo y la cuenta de pérdida y ganancia del grupo. Que es verdad que coincide, la del grupo coincide siempre con la misma. Pero bueno, lo desglosamos para que didácticamente lo entendáis, aunque coincida. Y esto es el saldo. Como veis, es todo lo contrario a lo que hemos hecho en el asiento de hacer el balance. Es decir, que en el balance estaba cargado la pérdida y ganancia, el saldo se abona. Los pérdida y ganancias abonadas se han cargado aquí. Bueno, y esto lo único que ha hecho ha sido reclasificar, como vimos en el ejemplo anterior, en la hoja de trabajo, reclasifica, crea dos saldos, es decir, crea el saldo de la cuenta de socio externo y el saldo del grupo, que es el mismo que tenía ya, porque este es el que está agregado, ¿no? Así que es como una repetición de información, pero bueno, no pasa nada. Y una vez que ya he hecho el reparto de la cuenta de pérdida y ganancia, me iría a la amortización del fondo de comercio. El fondo de comercio que tenía 13.600, como son 10 años, si no me dicen nada, la cuota de amortización 1.360. Y lo hago, pues como ya, en este caso es el primer año, pérdida y ganancia, la cuota de este año, que lo llevo a la pérdida y ganancia, y lo llevo, evidentemente, le incorporo al estado de resultados la amortización, como estáis viendo, con el saldo de cuenta de pérdida y ganancia. La amortización es directa y incorporo en la cuenta de resultados, repito, la cuenta de gastos, amortización del fondo de comercio al saldo. Y este va a ser el asiento de este año, porque este año es lo que ha amortizado. El problema de la amortización del fondo de comercio, ¿qué va a ser? El problema, lo que vamos a añadir, que posteriormente a esta, en la amortización posterior, tendremos que recuperar la información de la amortización de años anteriores. Ahora lo veremos, precisamente lo que vamos a ver en el año 1, ahora va a ser un poco cómo se recupera toda esta información. ¿De acuerdo? Pero esto sería, en definitiva, el año 1, el año X0, que habéis visto que al final lo único que hemos hecho ha sido lo que habíamos establecido en el proceso este. Hemos hecho primero el método de adquisición y después hemos repasado todo el proceso de consolidación. De la parte de la que hemos tocado, evidentemente. En este caso hemos hecho de valor razonable de un elemento no amortizable, las subvenciones todavía no las hemos tocado, hemos visto que en este primer año no había variación de reserva, por lo tanto, no lo hemos tocado, la reserva, en X0 no había variación, si hemos hecho la eliminación de inversión patrimonio neto, hemos repartido el resultado y hemos amortizado el fondo de comercio, ¿vale? Los 5 de esos puntos, eso ha sido lo que hemos hecho. ¿Alguna pregunta de este primer año, de este año X0? ¿Alguna duda? Venga, ¿alguna duda? Era lo mismo que habíamos hecho ya en el ejemplo anterior. Es decir, que nosotros no hemos hecho ni menos en X0 lo que ya habíamos hecho en el periodo anterior. Una vez, si no hay duda, una vez que ya hemos hecho el X0, podríamos pasar al X1. Y aquí es donde ya entramos en lo que aporta de nuevo todo esto. ¿Qué pasa cuando ya después de la primera consolidación? Entramos en la segunda consolidación en este caso, que es el año 31 del 12 del X1. Lo primero que tenemos que tener clarísimo es que no se aplica, no tengo que hacer cálculos con el método de adquisición. No tengo que hacer cálculos. Recupero la información que me produjo o que calculé en el método de adquisición. Es decir, yo lo que hago es recuperar. Por lo tanto, me voy y pienso qué ocurre en el año X1. Bueno, pues recuperando esa información, yo sé que tenía un coste de combinación de 100, que
el 80% del valor razonable del patrimonio neto me dio 86.400 y que en esa fecha, al 1 del 1 del X0, se generó un fondo de comercio de 13.600, ¿vale? Esta es la situación, por lo tanto. Y ahora me encuentro con esta situación. Y yo lo que tengo que hacer es, ¿qué ha pasado aquí? Si ya simplemente recupero esa información y entro en el proceso. Y entro en el proceso con los datos que me han dado a 31 del 12 del X1. Bueno, pues entremos en el proceso. Este es, digamos, el proceso ya del X31 del 12 del X1, el proceso de consolidación. Lo primero que tengo que hacer es repasar, bueno, lo que voy a hacer es repasar los 5 puntos que tengo. Primero, el ajuste de valor razonable. Esto, al ser un elemento no amortizable, está claro que lo único que tengo que hacer es repetir el asiento de revalorización. Porque si hubiese sido amortizable, ya lo veremos en un ejemplo más, pues en un ejemplo posterior, tendría también que recuperar no solamente el valor de la revalorización, sino actualizar la amortización por esa revalorización. Pero bueno, no hemos llegado todavía a ese punto. Estamos en el punto de un elemento de terreno que no se amortiza. Por lo tanto, lo único que hago es como he hecho antes, reconocer el incremento, reconocer la plusvalía de la reserva de revalorización y el pasivo por impuesto diferido. Perfecto. Y esto, como habéis visto, es lo mismo en ese punto. ¿Vale? Pasaría al punto 2, aquí donde ya está la problemática que estamos intentando incorporar. Bien, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Yo, en el momento de control, ¿qué es lo que tenía? Porque yo lo comparo siempre, voy a comparar 31 del 12 del X1, que es el año donde estoy ahora, con el patrimonio neto que yo tenía en el momento de control. Como veo, el capital es el mismo. Veo que la reserva, yo tenía 50.000 en el 1 del 1, que es la cuenta de suma de reservas más pérdida y ganancia, porque estaba allí. Y ahora me encuentro que la reserva, el 31 del 12, es 60.000. Por lo tanto, ha habido un incremento de 10.000. Se ha incrementado la reserva en 10.000. ¿Qué es lo que me dice la normativa? Que todas las reservas que se generen después del control son repartibles. Las repartiré entre el grupo y los socios externos. Entre el grupo me inventaré una cuenta que se llamará reserva en sociedades consolidadas. Y a socios externos se lo llevaré a la cuenta de socio externo. No hay una cuenta de reserva en socio externo. No, 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 no. Lo llevo a la cuenta de patrimonio neto socio externo. ¿De acuerdo? Y entonces lo que hago ahora es coger y decir, bueno, esto ha sido lo que se ha incrementado. Voy a ver cómo lo reparto. Y hago el reparto. 10.000, 8.000 van para reserva en sociedades consolidadas y para socios externos 20%, 2.000. Y ahora hago ese asiento. Y el asiento que hago es reserva, es decir, le quito la parte de la reserva para repartirla. Y reparto 8.000 en la reserva, reclasifico, lo que estoy haciendo es reclasificar. Le estoy dando a la empresa dominada de su cuenta de reserva, fijaros que la estoy cargando por 10.000 y le estoy abonando por 8.000 a reserva de sociedades consolidadas, que es una cuenta nueva que me he inventado para que cuando yo lea el balance yo sepa que todo lo que está ahí son reservas generadas para el grupo después del momento del control. Y los socios externos, que es la parte correspondiente que le corresponde de esa reserva a los socios externos. Y lo voy a llevar a los socios externos, que es el 20% correspondiente. De tal manera que después de este asiento, si yo tuviera unos mayores, fijaros, si yo vuelvo a este cuadro, este cargo en esta cuenta, aquí en reserva de A, ¿qué ha hecho? Ha hecho pasar de 60.000, como estoy viendo, si voy a cambiar el color, de 60.000, fijaros que ha hecho pasar de 60.000, como ahora lo he cargado por 10.000, ¿en qué se ha convertido ahora? Es decir, si por el cargo, evidentemente, de esta cuenta, si tuviera un mayor abierto, su saldo sería 50.000. Ah, ¿qué he hecho? Lo he pasado a la situación del momento de control. Por eso es tan importante estos puntos, porque lo que hace es pasarlo al momento de control. ¿De acuerdo? Entonces, de tal manera que una vez que he hecho esto, lo he hecho de esta manera, lo que me queda en la cuenta 31 del 12, aquí ya no es 60.000, es 50.000. Fijaros que lo que me queda entonces sería 30.000 de capital y 50.000
de reserva. Casualmente, lo mismo que había en el momento de control. Eso es lo que pretendo hacer. ¿De acuerdo? Eso es lo que pretendo hacer. Y como el otro elemento que aparece aquí de 20.000, eso también se ha generado después del control. Por lo tanto, se va a repartir en el apartado 4. ¿De acuerdo? Es decir, que querría decir que lo que yo hago ahora en el punto tercero de la eliminación, inversión, patrimonio neto, ¿qué es? Fijaros en lo que hago. Es el mismo asiento que hice el 31 del 12 del X0. Yo el 31 del 12 del X1, que es este que estoy aquí, este que estáis viendo aquí, y si lo miráis, es exactamente el mismo. Capital 30.000 lo estoy eliminando, reserva 50.000, reserva de revalorización 28.000, coste de la combinación 100.000, lo he eliminado. Me ha aparecido el 80% del valor razonable del patrimonio neto, un fondo de comercio, ¿vale? Y el 20% de ese valor razonable es los socios externos. De tal manera que este asiento es el mismo. Si yo tuviera un mayor abierto, socios externos serían 21.600. Serían 21.600 más los 2.000 de la reclasificación esta de aquí. Es decir, que socios externos serían 2.000 más 21.600. 23.600. Me aparecería la cuenta de reserva en sociedades consolidadas. Evidentemente me aparecería esa cuenta, pero este asiento al final lo he convertido en el mismo que había al principio. ¿De acuerdo? Eso es lo que he hecho en la eliminación inversión patrimonio neto. He hecho exactamente lo mismo que antes. ¿De acuerdo? Seguirían. El siguiente paso sería el reparto de los resultados. He tocado en los asientos anteriores, los ajustes precedentes, ¿he tocado la cuenta de pérdida y ganancias de la dominada? No. Sigue siendo 20.000. Pues lo que hemos dicho. Tengo que repartirlo. Es decir, desgloso entre pérdida y ganancias de socio externo, pérdida y ganancias del grupo. Perfecto. Aquí lo tengo. Y eso en balance. Y me voy al estado de resultado y desgloso su estado. Le quito al saldo de la pérdida y ganancia de A, le quito 20.000, pero se lo llevo al grupo 16 y otro saldo, me invento dos saldos de 4.000. Y este sería, digamos, la reclasificación del saldo de lo que quedaba de la pérdida y ganancia repartible, la que se ha generado después del control, en ese año X, ¿de acuerdo? Y ya, si por último, me iría al fondo de comercio. Y aquí incorporamos un tema nuevo. Fijaros que aquí aparece un tema nuevo ya. Porque aquí ya estamos en el año X1. No, por lo tanto, ya teóricamente nosotros en el año X0, al no coincidir el momento de control con el momento del proceso, ya le habíamos dotado una amortización. Lo que tengo que hacer ahora tengo que amortizarlo por 2 años. Uno es el de este año, que lo cargo a la cuenta de pérdida y ganancia, es del año X1, la cuota del año X1, porque efectivamente ese año cuando le corresponde, y por lo tanto iría a la cuota de X1, y fijaros, aquí, esta sería la cuota de este año, que iría a la cuenta de gastos, que es el que le corresponde al año X1, amortización a saldo de pérdida y ganancia, amortización del fondo de comercio a saldo de pérdida y ganancia. Pero esa es la del X1. Pero aquí es donde tenemos que empezar a recuperar información de los años precedentes. Porque, ¿qué ha pasado en X0? Que yo también hice una cuota de amortización. Y eso no aparece en ningún sitio. Porque os vuelvo a recordar, aquí es donde uno entra un poco en paranoia. Nosotros estamos empezando otra vez de nuevo. Empezamos con balances individuales de nuevo. ¿Entendido? Es decir, por lo tanto, el fondo de comercio no aparece ninguna cuenta individual en las contabilidades individuales. Aparece cuando yo consolido. Por lo tanto, tengo que recuperar la información del proceso de consolidación del X0, del 31 del 12. Y ahí me apareció un fondo de comercio y lo amorticé. Pero claro, lo tengo que recuperar. Y yo lo voy a recuperar con la cuenta reserva. Esta es la amortización del año X0. ¿De acuerdo? Esa es la amortización del año X0, que va con cargo a la cuenta reserva. Y vosotros diréis, pero ¿por qué con cargo a cuenta de reserva? Porque es muy fácil. Porque en la contabilidad individual de A, eso no existió, la amortización, en su contabilidad individual.
nosotros se la sacamos en consolidación. Entonces, claro, pero la contabilidad individual no. La contabilidad individual, si lo hubiésemos seguido, él la tendría en cuenta de pérdida y ganancia. Y esa cuenta de pérdida y ganancia en su contabilidad individual la habrá llevado a la cuenta de reserva. Por eso nosotros, cuando tenemos que recuperar una cuenta de gasto de ingreso del año anterior, siempre lo haremos con la cuenta de reserva. ¿Entendido? Lo haremos siempre con esta cuenta de reserva. Y esta es la recuperación del año X0. ¿Estamos de acuerdo que es la recuperación del año X0? Esta será la nueva amortización del fondo de comercio. Esta la del X0 y esta es la de reserva, la del X0, la de pérdida y ganancia X1. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una, profesor. Dime. Que no entiendo por qué hay que recuperar esa amortización del año anterior. Porque no está en ningún sitio. ¿Dónde está esa amortización del año anterior? Porque tú vuelves a recuperar, el fondo de comercio lo vuelve a recuperar íntegro. ¿Y este año dónde está? Esa amortización que le hiciste en el X0. Pero no dijimos que el fondo de comercio era irreversible, la amortización. Pero es que no ha aparecido, que tú estás empezando otra vez de nuevo. Que tú en X1 empiezas de nuevo la consolidación y empiezas a recuperar la información. Que ese fondo de comercio no está en ninguna contabilidad individual. Y tú vuelves a sumar dos contabilidades, la de J y la de A. Y ahí no hay ningún fondo de comercio. Lo haces aparecer en la consolidación. Por lo tanto, le haces otra vez aparecer la amortización. Pero no solamente la de este año, sino la de este año y la del año anterior. Porque estás haciendo aparecer de nuevo el fondo de comercio. El fondo de comercio no es que ya lo venía en la contabilidad individual. ¿Me entiendes? Ese es un punto donde os pilláis siempre. Porque pensad que estamos empezando de nuevo. Al 31 del 12 del X1 empezamos de nuevo. Las consolidaciones. Y estamos recuperando información. Porque si te das cuenta, en el asiento también volvemos a hacer, si entiendes que se haga este asiento de eliminación, entiendes que aparece aquí el fondo de comercio, es el mismo. Está apareciendo en el X1 otra vez. Por lo tanto, tendrás que amortizarlo por 2 años. Será el X0 y el X1. ¿Entiendes? Sí, sí. ¿Los demás lo entendéis? ¿Alguna pregunta? Esto es un momento crucial, porque aquí es donde ya empieza a haber consolidaciones posteriores y entonces uno tiene que arrastrar información. Esto es el momento, uno de los momentos clave donde uno tiene que entender qué está haciendo la consolidación. ¿Entendido? Una pregunta. Dime. Entonces, cada año Empezamos. Cada año empieza de nuevo la consolidación. Pero la variación del patrimonio neto también es siempre con respecto al momento de control. Siempre. Porque para eso aplicamos el método de adquisición. Nosotros tenemos que volver a ese momento, pero arrastramos toda la información de ese momento. ¿Me entiendes? Tenéis que reflexionarlo. Es un momento clave, repito, en todo esto. Por lo tanto, es un momento donde uno tiene que reflexionar bien qué es lo que estamos haciendo. Que abra sus mayores, que abra sus... Si os sirve mejor, abrir los mayorcitos de crearle... no me acuerdo si venía aquí... Bueno, podéis utilizar el mismo... Es que no me acuerdo, no. A ver si tengo aquí el estado contable final. No. No. Tenéis coger el estado contable anterior y la hoja de cálculo y pasarla también la hoja de cálculo. Coger el ejemplo que era, a ver si os sirve, y montáis una hoja de cálculo. Veréis que al final lo entendéis. Bien. Pero lo que está haciendo es volver a empezar otra vez, porque lo que está haciendo es coger los balances individuales nuevamente. En el X1 lo que hace es coger el balance individual de J y el balance individual de A. Lo vuelve a agregar. Y ahí empezamos otra vez el proceso. Homogeneización, agregación y eliminación. Por lo tanto, tú vuelves otra vez a empezar todo.
Habrá cosas que ya no, porque ya se han arreglado. La homogenización, como he dicho, ya se arregla y se arregla. La agregación es al 100% porque es el método de integración global. Pero la eliminación, tenéis que volver al momento del precio del control. Por eso nosotros volvemos a la eliminación. Por eso este asiento de eliminación siempre es el mismo. Porque el apartado 1 y 2 se encarga de que esos ajustes lleven siempre al mismo asiento. Por lo tanto, nace el fondo de comercio. Y ese fondo de comercio tendremos que amortizarlo. Pero claro, están haciendo aquí por la totalidad. Tendremos que recuperar la información del X0 y amortizar el X1. Por lo tanto, efectivamente, el de pérdida y ganancia, este será el del X1, porque este va a la cuenta de pérdida y ganancia de este año, porque es la amortización de este año, y con reserva al X0. Este estamos recuperando la información del X0. Porque en la contabilidad individual de A no existió nunca esa amortización. Y él tenía una cuenta de pérdida y ganancia que la llevó a reserva. ¿Y dónde la tenemos que sacar entonces la información en el X1? De la reserva. Reflexionarlo. ¿Vale? Reflexionarlo. Quiere decir que nos vamos a quedar aquí para que vosotros hagáis y reflexionéis el año X0. Perdón, el año X2. El año X2. ¿Vale? Lo hagáis sin mirar la solución. Sería lo mejor. Y vaya a observar, tenéis que hacer todo, repetir el mismo proceso. Repetir lo mismo. Ya, evidentemente, ver la variación del valor razonable, ver la variación de la reserva, reclasificar la reserva, comprender por qué se hace el mismo asiento de eliminación, repartir el resultado y amortizar el fondo de comercio. Intentarlo hacer, pero no miréis la solución porque es una tontería. Es el momento donde uno tendría que hacerlo, intentar machacarse, hacer o estudiar X0 y X1, intentar hacer X2. Pero no de memoria, reflexionando por qué está ocurriendo y entendiendo por qué ocurre. Y es el momento donde uno, de pronto, descubre que ya va entendiendo la consolidación. ¿Y de qué va la consolidación? ¿Entendido? Venga, alguna pregunta, por favor. ¿Alguna duda? Venga, ¿duda? Me imagino que habrá dudas, seguro. Hacemos también la hoja de trabajo. La hoja de trabajo la tenéis que inventarla, cogerla del año anterior, la que hemos hecho en el caso anterior, por ejemplo, si coinciden las cantidades y eso, y intentar seguirlo vosotros con la hoja de trabajo. ¿Vale? Vale. Pero, sobre todo, lo que quiero es que penséis si entendéis qué estáis haciendo ya. Que ahora es el momento clave de entender todo esto. ¿De acuerdo? Y el próximo día, el jueves, el que no lo haya entendido, por favor que me lo pregunte, porque si no, ya pasamos, vamos a ir a cosas, vamos a entrar en subvenciones, vamos a entrar en otras cosas, y ya se empieza a liar la cosa más, todavía. Por lo tanto, no podemos pasar, si alguien no ha entendido, esa persona debería entenderlo. ¿Estamos de acuerdo todos? Venga, ¿alguna pregunta, por favor? Venga, ¿alguna duda? Bueno, pues lo estudiáis claramente todo lo que hemos visto hasta ahora, lo repasáis, lo maduráis y me preguntáis